Continuamos con el recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia. En el día de hoy estamos tratando un tema sumamente importante porque de alguna manera le da directamente al dominicano. Tiene que ver con que el mal comido no piensa. Es una expresión muy cotidiana que se escucha en los campos, en los barrios, pero que también la utilizó un político en una época y a partir de hoy ese político, a partir de ahí se multiplicó por cero. Pero también tratamos el tema del síndrome de Doña Florinda, aquella persona que dentro del barrio se considera que está por encima del bien y del mal y que su mirada la tiende hacia abajo por encima del hombro, o sea, menosprecia a los demás y entiende que ella forma parte de una élite, idealmente, pero no lo es. Vamos a dar los números de contacto para que ustedes cuando quieran puedan llamar e interactuar con nosotros y vamos a seguir desarrollando el tema. Para comunicarse con nosotros pueden llamar al 809-682-9850 y nuestra línea internacional el 1833-380-0062. 809-682-9850, teléfono local desde cualquier parte del país sin cargo, y la línea internacional 1833-380-0062. ¿Es cierto que el mal comido no piensa? Hay mucha gente que han sido mal comidos, mucha. Vamos a tener una llamadita. Vamos a ver. Buen día. Buenas, Buen sí. día. Saludos para ustedes, señores. Sí. Saludos para Eladio y sus amigos, porque veo que Eladio participa todos los días en el programa. Claro. Eladio y sus invitados. Hasta Héctor les he invitado a Eladio. Sí, Eladio. No solamente Lidia los viernes, no solamente Luis y Santana, hasta Héctor. Sí. Así que saludos para ustedes. Un placer. Bien, escuchando el tema, se me ocurre hacer una pregunta a ustedes, señores, sobre la extrema pobreza. Sí. Bien, ¿creen ustedes que la extrema pobreza tiene el mismo comportamiento en los países ricos que en América Latina, por no decir los países pobres? ¿Por qué? Porque veo que, por ejemplo, en los países ricos, la extrema pobreza tiene por lo menos garantizada la alimentación básica. Recuerden que el cerebro o el cuerpo humano lo que necesita para vivir son 5 elementos: carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Claro. Y esos elementos los tiene garantizados en los países desarrollados, independientemente, o sea, los países desarrollados tienen garantizados los elementos que combaten la pobreza. Vivienda, están los programas de housing, están los programas de food alimentation. Hay una serie de cosas que están garantizadas, que el individuo acceda o no, porque tenga otro tipo de problemas de drogas, bueno, ya eso es su problema, pero están aquí. Sí. Diferente a los países pobres o los países latinoamericanos donde no tiene eso necesariamente garantizado. Entonces, es lo mismo ser un pobre en América Latina que un país desarrollado. Y me voy al rico también, como usted puso un ejemplo ahorita. A veces el rico cuando ve que su fortuna o que su elemento de ganancia están empatando, se preocupa. Sí. Se preocupa. Diferente al pobre, que cuando ve que perdió, bueno, siempre he perdido, no pasa nada. Pero el rico no. El rico, la extrema riqueza, cuando ve que sus elementos, que su dinero o que su fortuna no generó ganancia, ni siquiera pérdida de ganancia, se preocupa. Entonces, ¿hay alguna diferencia, algún comportamiento según el lugar donde se cultivan esos dos factores? ¿Sí o no? Lo de usted no ha sido una pregunta, sino ha sido un gran aporte. Un aporte. Doctor, pero Eso está claro. O sea, el que limpia baño allá en los Estados Unidos es igual que el que está aquí. Culturalmente sí hay una gran diferencia. A veces el pobre de un país desarrollado vendría siendo clase media un país subdesarrollado. Pero no, decía alguien hace unos días en una entrevista, hacía una comparación con Estados Unidos y República Dominicana. Decía, tanto que nosotros imitamos a los Estados Unidos en mucho comportamiento, pero no lo imitamos en quitarle los impuestos a los alimentos. Allá no tiene ese problema. O sea, el alimento tú lo vas a conseguir con más facilidad porque no le van a meter ese gravamen por encima todo el tiempo para que tú lo adquieras con más dificultades. Sin embargo, cuando tú vas a la adquisición económica, el sueldo mínimo está por debajo de la canasta aquí, o sea que no es lo mismo. Como él está diciendo, ese aporte es correcto así mismo. Pero hay que definir también qué es pobreza extrema, porque la pobreza extrema es un concepto que está definido y es definido como la persona que puede vivir o que vive con menos de $2 al día. Allá.
Eso es desde el punto de vista universal. Sí, tú lo traduces aquí, serían 120 pesos. En ese sentido, la pobreza extrema en países organizados como países nórdicos, no creo que sea pobreza extrema per se. Es otra cosa, personas que tienen quizás una condición social menos agraciada que la mayoría, pero no pobreza extrema como tal, porque el pobre extremo es aquel que puede subsistir con menos de $2. Pero como decía el amigo oyente, tú tienes que tomar como referencia el marco cultural de la sociedad. O sea, no es lo mismo un pobre aquí que un pobre allá. Y ya lo hemos explicado. En los Estados Unidos, una persona tiene un carro último modelo, se lo compra con $16,000, lo financia, que cuando viene aquí, esa misma persona, aquí, si se hubiese quedado aquí, que es pobre, no lo haría, pero allá sigue siendo pobre todavía, independientemente de que ella tenga un carro que yo inclusive, siendo clase media, yo no lo tengo. Y esa persona siendo clase baja allá, lo tiene ese carro. Lo que tiene facilidad de adquisición. El hambre es política. El hambre se utiliza como una herramienta para que la gente esté más concentrada en conseguir las cosas que tienen que ver con necesidades básicas. Cuando el cerebro tiene que pensar en hambre, en necesidades como un techo, como una salud, como un acceso a un sistema de salud adecuado, puede pensar en cosas trascendentes. Yo diría que la estrategia más sangrienta, la estrategia más descarnada, más sádica que puede utilizar el sistema de partido y los políticos es precisamente no resolver el problema alimentario, porque sabe que de resolverlo las personas ya no estarían tan concentradas en irse para un caravaneo, en estar siguiendo y defendiendo un candidato que ellos saben que no tienen las condiciones para poder gestionar adecuadamente el Estado o cualquier posición dentro de la estructura gubernamental. Pero de resolverse esos problemas, entonces ya de manera automática el organismo estaría interesado en realizar otras actividades que tienen que ver ya con otras necesidades. Entonces, aunque en los discursos todos esos problemas están totalmente resueltos, cuando vamos a la práctica nos damos cuenta de eso. Y es por eso que tú te ves que dos personas se matan defendiendo un político. Una persona te coge un picapollo, un tercio de ron y 500 pesos y se va. Alguien que tenga satisfecha su necesidad alimenticia no te va a responder de esa manera, ni te va a caer atrás. Entonces lo dijo Leonel Fernández en una ocasión, criticando el que líder en República Dominicana es aquel que maneja una nómina. Y tiene que ver precisamente con eso. Fíjate que el discurso ahora mismo en el gobierno de Luis Abinader y la presión que él tiene es de un grupo de compañeritos que no están contratados y hay líderes del partido que están atacando para que lo entre. La preocupación del pueblo dominicano debería ser que se resuelva el problema con el tema alimenticio. Fíjate que los alimentos están por las nubes ahora mismo. Y con salud. Bueno, sí. Pero, salud después. Pero hay algo que quiero aportar en eso que tú estás diciendo, porque puntualiza muy bien la joven que si es político. O sea, tú has ejemplificado un escenario que es el que utiliza el político realmente para lucrarse de esa necesidad del pueblo. Pero decir que es política el hambre, no. Eso es algo inherente en las necesidades del ser humano, y nosotros que vivimos en un país, como dice alguien, de 20 o 30 categorías, dice alguien, tiene más necesidades. Entonces, ¿qué pasa? Que el político ha aprovechado como estrategia eso, y no es de ahora, eso no es ahora, eso comenzó hace años. Claro que sí. Si tú vas al pasado, que yo ahorita le tiro una piedrecita a Noel y a Eladio para apoyarlo, tú tienes que darte cuenta de la fundita roja que daban. Y el eslogan que tenían los adversarios, ¿cuál era? Nos comemos la fundita y no somos reformistas. Y lo voceaban. O sea, ellos admitían, a pesar de todo, admitían y decían, bueno, nosotros tenemos hambre, nos la vamos a comer, pero no vamos a votar por ello. Entonces, ahí viene en lo que se llama la manipulación de ese sector. Tenemos una llamada ahí, vamos a darle paso. Buenos días. Sí, aló, buenos días. Buenas, un placer, bienvenido. Sí, el poeta Mise, el poeta culto, reportando audiencia. Ah, pero tú eres amigo de Eladio, tú lo sigues. Déjeme decirle que yo soy un seguidor de él también, no solamente del doctor Heredia. Sí. Y también de ustedes. Sí. Y me dicen el nombre de la princesa que está ahí, por si acaso, que es primera vez que
la escucho. Entonces quiero decirle que le doy gracias por el tema de hoy, que me cae como anillo al dedo. Y tengo la inquietud de preguntarle que qué ustedes opinan sobre la famosa guerra de los sexos. Gracias, muchas bendiciones, le escucho de la radio. Poeta Misa, antes de irte, dígame. ¿Tú eres marco mío? ¿Qué le digo? No soy un marco mío, pero soy comelón, ¿entiende? Okay. Sí, el comelón. Por el nivel de análisis que tú haces, yo no creo que tú seas un mal comido. Yo creo que tú estás bien papeado. No soy un mal comido, pero soy un comelón y tan pronto se me pasa las alturas, ya quiero buscar algo más para comer o para beber, ¿entiendes? Y no piensa, el que tiene hambre no piensa. Bueno, no es igual el que tiene el estómago lleno que el que tiene problemas de comida, de nutrición, ¿entiendes? Sí, sí, eso sí. Y cuando no tengo dinero, me preocupo porque yo también fumo tabaco, me vino eso una enfermedad. Entonces, déjeme decirle que cuando no tengo dinero me preocupo que hasta que no vendan un libro a bajo precio, no tengo para comprar refresco, bizcocho, café y el tabaco, ¿entiendes? Bueno, así es. Muchas gracias. Bien. Tenemos otra llamadita. Otra, sí. Okay. Buen día. Buenos días. Buenas. Bienvenida. Gracias. Mire, yo le quiero hacer una pregunta. Una persona que ha sido maltratada de pequeña, abusada, no sexualmente, pero sí con maltratos, ¿eso no tiene ninguna repercusión en la madurez cuando ya es grande? Toda. Porque un psiquiatra me dijo a mí que eso no tenía nada que ver. Yo salí de ahí aturdida y me quedé con la boca abierta, realmente. Bueno, con mucho respeto para el colega que lo dijo, pero desde mi perspectiva, y esto no tiene que ser la realidad, sino mi creencia, lo que te sucede en el transcurso de tu desarrollo en la niñez es vital para lo que va a suceder en la adultez. Sin embargo, siempre hay una oportunidad de reconstruir el pasado y armonizar tu presente en función de tener una mejor calidad de vida. Sí, yo estoy de acuerdo con eso y claro. Yo inclusive hice cursos y cosas pero hay cosas, por ejemplo, hay determinaciones que yo debo tomar y me cuesta muchísimo. Son héroes, lo que hacen eso son héroes, porque las heridas psicológicas y emocionales del pasado van a tener un impacto significativo en tu vida presente. Eso es así. Por eso tiene que muchísimas gracias. Alimentarse temprano. Hello, buenas. Sí, buenas. Sí, un placer. Gracias. Yo quiero opinar o corroborar lo que se ha expresado sobre el hambre que es política. Sí. Porque aquí vimos un gobernante o un partido que gobernó prácticamente 16 años o 20 años. Sí. Y era una listica de todas las cosas que le iba a dar. Era la gente de su partido, a la gente de su listica, su fundita, su cosita. Todo era por listado. Nadie más que no perteneciera a ese partido ni merecía ni necesitaba nada. Es parte del manejo de ellos. Sí. Muy buenas. Nosotros, vamos a seguir dando los números para que puedan seguir comunicándose. Nosotros vivimos en un país que produce el 85% de lo que se consume, es decir, que nuestro mercado local se suple 85% de lo que necesita. Eso no lo tienen países mucho más desarrollados que nosotros. Eso significa que nosotros tenemos a disposición recursos infinitos que tienen que ver con la alimentación directamente. Sin embargo, la falta quizás de voluntad para ordenar esos procesos de producción para que los productos lleguen baratos a las personas, no se ha podido lograr. Sí. Nosotros vivimos en un país, como decía un famoso político, vivimos en un país millonario, pobremente administrado. Es que nosotros hemos sido marcados históricamente con todos estos acontecimientos y todavía lo estamos disfrutando. Lo primero que nos dieron fue espejitos, ¿por qué? Y hemos seguido a la misma... Espejito por oro. Ajá, y hemos seguido a la misma mística. Pero ese cambio... Al final hemos dado todo lo nuestro. Ese cambio que hicieron los indios. En aquel entonces. Bueno, porque ahora nosotros lo vemos como de que desventaja. Sí. Pero en aquel tiempo los indios no tenían espejitos. No, pero... Y entonces era algo extraño para ellos y era valioso. Pero en aquel entonces para ellos era valioso, pero eso fue marcando nuestra historia. Si tú haces un análisis históricamente, nosotros en toda
nuestros pasos aquí en República Dominicana, hemos ido dando lo nuestro por nada. Porque lo primero, acuérdate de Santana, no nos quería regalar. Sí, pero otra discusión con respecto a Santana y el momento histórico que se estaba viviendo y coyuntural. Que eso sería un tema demasiado largo y de hecho es un tema muy espinoso en República Dominicana porque tú sabes que históricamente se construyen los héroes y antihéroes y ya lo que te dan en las escuelas, ya este es el héroe, este es el antihéroe. Sí, pero lo que estamos viendo ahí es lo que te va marcando, lo mismo que decía la señora, cuando tú en tu adolescencia comienzas a vivir unas experiencias, esas experiencias, aunque tú quieras o no, decía Sigmund Freud, en el inconsciente te va provocando guardar esas informaciones y al final tú vas a hacer una reacción en un momento dado por cualquier cosa que te acuerde X acción. Entonces, ¿por qué nosotros cogíamos la fundita de Balaguer? ¿Por qué nosotros hemos ido detrás de una comprita o de una tarjetica o hemos ido detrás porque nos han ido acondicionando de que ese marco mío que estamos hablando necesita acondicionarse obligatoriamente para estar agrupado aquí? De hecho, la mayoría de los estudiantes ahora piensan de la manera siguiente: yo voy a entrar a un partido porque cuando yo me gradúe yo quiero un empleo. No debe ser así. Pero es como nos han ido acondicionando en base a eso. El hambre modifica la conducta del cerebro, deja una huella en el cerebro que permite determinar cómo va a ser un individuo, cómo tomará sus decisiones, si tomará mejores o peores decisiones. El hambre puede afectar hasta ese punto la actividad cognitiva. Yo lo ejemplifico de esta manera. Cuando yo estaba niño, yo veía unos muñequitos que presentaban en alta mar a un náufrago y habían 2 personas, estaban ahí y de repente el tiempo que tenían naufragando, el hambre le estaba agobiando y uno miraba al otro como un mulo de pollo sí. o como un mulo de cerdo para comérselo. O sea, la conducta se va a modificar obligatoriamente porque la persona no está pensando correctamente, no está analizando. Es más, la parte espacial del individuo no va a reaccionar igual. Imagínate tú, un muchacho en la escuela, tomando clase, una pizarra llena, y ese muchacho llegó sin desayunarse. ¿Tú crees que él está pensando en esa letra? Él lo que está pensando es un pan o un chocolate. Y por esa razón, de hecho, por esa razón, una de las estrategias que se ha colocado en las escuelas es llevar alimentos, aunque no supla las necesidades X de esos muchachos, pero bueno, si ese muchacho por lo menos en el recreo pudo comerse un pan que no lo esté esperando en su casa, ¿verdad? Y si el papá es de esto que va a trabajar y la mamá en el día a día para buscar el sustento de la tarde y salió por la mañana y no puso ni siquiera una leche ni un pan para que ese muchacho fuera a la escuela, y ese muchacho sabe que cuando salga de la escuela no va a encontrar a papá ni a mamá en ese lugar, ¿tú crees que puede estar pensando en esa clase ni en nada por el estilo? Claro que no. Nosotros queremos que esos niños sean unos excelentes estudiantes, jamás. O sea, modifica la conducta de forma automática. Si de 0 a 7 años, 5 años, no hay una alimentación adecuada y equilibrada, hay una sentencia de muerte psicológica en el sujeto. O sea, su manera de razonar, su manera de pensar, su manera de recordar, de sentir, va a ser impactada significativamente en el futuro. O sea, lo primero que tiene que hacer el padre desde el vientre, desde la concepción, desde el desarrollo intrauterino del niño, ella misma tiene que tener una alimentación equilibrada. Sí. Y ya eso los médicos lo saben, empezando por ahí. Que desde ahí congénitamente, no genéticamente, sino congénitamente, pueden venir con problemas cerebrales. Porque en ese tiempo que el cerebro está produciendo la mayor cantidad de neuronas, que casi todas están producidas ahí. Cuando el niño nace, entonces lo que se viene a hacer son interconexiones en función de las experiencias que él tiene. Pero esas interconexiones se hacen sobre la base de una energía. Y esa energía emana de algo químico, y eso químico emana de algo material que tú le introduces al organismo, que son los alimentos. Así es. Lo que quiere decir que si ese proceso alimenticio no se da, lo primero, como era el primero, decía por ahí si no hay alimentación, el pensamiento no se va a producir con calidad. Ahora, lo que no podemos decir es que no piensa.
Esa No, frase claro. no está atada a la realidad. Lo que pasa es que uno piensa mal cuando no come bien. Es un dicho, sí. Se piensa mal. Una llamada. No, vamos a repetir los teléfonos para las personas que están escuchando y quieren comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y nuestra línea internacional al 1833-380-0062, 809-682-9850 y línea internacional 1833-380-0062. También recordarles que pueden ingresar para saber todas las informaciones de lo que dicen aquí nuestros especialistas a www.rumba98.5.com y que luego de que pase el programa puede ingresar también a el canal de YouTube Rumba FM para ver los programas que se perdió. Tenemos muchas llamadas, doctores. La primera, buen día. Se fue. Buen día. Buen día. Recetario Guerrero Heredia. Excelente. Mira, yo creo que la reflexión es la siguiente. Es muy cierto que el que no se nutre como es debido no piensa bien, pero también tiene que haber un equilibrio, porque fíjese. Se cayó la Se cayó. llamada. Llame por favor de nuevo para escuchar su pregunta. Tenemos otra llamadita. Buen día, recetario del doctor Guerrero Heredia. Buenos días, buen programa ese. Qué bueno, gracias. Mire, yo tengo para decirle que hay muchas cosas, digo, la gran mayoría de posiciones que ustedes han hecho son todas verdades, pero le voy a decir el caso mío. Yo de muy niño fui pobrecito y sigo siendo una persona pobre respecto a lo que he conseguido. No pobre de mentalidad, sino una persona que sé lo que me corresponde en la sociedad. De necesidades. Exacto. Entonces, el pobre del marco mío sí piensa. Porque mire, cuando yo me vi de muchachito con una cajita limpia bota pagada hace 50 y tantos años de eso, yo era un niño de 9, 10 años, que yo limpiaba zapatos y veía los muchachitos de rico en bicicleta y cosas, y yo digo, coño, pero esto a nivel, lo único que uno tiene es los brazos y las manos y las piernas para defenderse, pero también hay que meterle un poquito al cerebro. Comencé a pensar, o sea que cuando uno se ve muy atrás, uno acelera el pensamiento. Sí, pero son, o sea, modelos como el de usted, dentro de la gran población que está en esa situación, son pocos. No, y que también hay que pensar en algo. La inteligencia supuestamente está determinada por la madre, según estudios, no sé si son concluyentes. Y aunque hay varios factores que intervienen en el desarrollo del ser humano, se ha aprovechado ambientales, la madre sí, yo Mira, sé que sí. se han aprovechado, pero es verdad. Te pusiste un virado para ti. Sí, sí. No, pero fue inteligente que lo dijo. Esa teoría. Es una teoría, no está confirmada, pero es una teoría. Las hijas mías dicen, yo salí inteligente a ti, bello a mi mamá. Sí. como la famosa interacción entre Einstein y Monroe. Pero la verdad es que es un tema interesante la que plantea el oyente, en el sentido de que sí es verdad, la alimentación tiene un factor determinante en el desarrollo del cerebro, pero también existen otros factores que determinan la inteligencia o la solución de problemas en el ser humano. Pero él comía. Comía. Él no tenía bicicleta, no tenía que decir yo qué, pero él comía. Él estaba comiendo. Él comía, aunque malo. Sí. Pero recuerden algo, no es lo mismo comer que bien comer. Sí, porque, pero espérate, porque antes se pensaba que el que le daban la grasa de la carne y le daban el conconcito, que le daban que sí o que iba en desventaja. Sí. Pero después se supo que ahí era que se resumía toda la vitamina. ahí era que estaba la naiboa. Para que tú lo sepas. Ese es el detalle, si come. Tenemos. Sí. Buenos días, recetario Guerrero Heredia. Buenas. Buenos días, un placer, excelente programa el de hoy. Muchísimas gracias. Quiero corroborar, quiero enfocarme en el oyente anterior. En realidad yo soy de lo que pienso que de las necesidades es que surgen los grandes emprendedores. O sea, y tú verte en necesidad y verte con ciertas dificultades, ciertas limitaciones, es lo que te lleva a tu despertar, a avivar las facultades, las grandes facultades que hay en ti, para tú puedes seguir adelante y sobrevivir y emprender.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Einstein decía también que la necesidad era la madre de todos los inventos. Claro que sí, claro que sí. No hay cosa más creativa que una gente que le falta algo. Pero hay que comer, porque si el cerebro no tiene nada... Ya que no entramos en ese tema, búscate a los hombres más ricos de esta época y lo que han creído, ninguno viene de la riqueza, ese grupito. Elon Musk, de Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, de Amazon, de toda esa gente. Ellos vienen de la pobreza. Sí, pero menciónate tú también. Pero está bien. Pero ¿cuántos de donde ellos vienen se quedaron ahí? El porcentaje es como la cantidad de espermatozoides, que son millones, y es uno el que viene e inserta. Pero el modelo no son esa cantidad de espermatozoides que no llegaron, sino el que llegó. El que lo logra, el que tiene esa capacidad de reinventarse. Este dato rápidamente. En la última edición del Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutrición en el mundo, se estima que casi 690 millones de personas pasaban hambre en 2019. Un aumento de 10 millones de personas desde 2018 y de casi 60 millones en 5 años. Bueno, es que tú estás hablando precisamente en una época en que la pandemia y la economía ha sufrido. Así es. Entonces, imagínate si antes no tenía para un pan, ahora tiene menos. Buenos días. Buenas. Bueno, buen día. Rumba. Sí, recetario del doctor Guerrero Heredia. Yo quiero participar en el programa. No, usted ya empezó a participar, dele para allá. No, buen programa, que Dios lo bendiga. Como Gracias. Siempre tienen su buen programa. Uno ve, le da lástima a los que trabajan en construcción y van a un comadón, lo que trabajan la semana se lo beben, se lo toman todo. O sea, eso es una expresión del Marco mío, no, sí, es una expresión de eso, sí. Sí, buenos días. Recetario. Buenos días. Sí. Le hablo a la persona que le habló ahorita de la bicicleta. Oh, sí. Mi mamá era una persona un viejo roble, todavía está viva, gracias a Dios. Mi mamá siempre me inculcaba a nosotros, vaya a la escuela. Mi papá, que no fue buen suplidor, ni tuvo ¿usted me entiende? No fue un hombre de muchas cosas, pero nos daba nuestro cajetazo. Vaya a la escuela, respete a los demás y trabaje. Así es que desde chiquito vaya pensando qué es lo que usted va a hacer en el futuro. Sí, una siembra ahí de pensamiento. Eso es parte de la estrategia que los padres tenían antes. Hay que salir hacia adelante. A pesar de que estamos en esta situación, hay que salir hacia adelante. Pero mira la diferencia, que a pesar de la situación, ellos comían. Pues, por ejemplo, yo vengo de una casa pobre, de una casa donde... Pero mi papá todos los días en la mañana, ese chocolate o ese pan o esa avena estaba ahí para nosotros ir a la escuela. Entonces yo tenía necesidades, pero a pesar de tener las necesidades, yo estaba consiguiendo la alimentación mínima y eso me permitía seguir pensando. Y es lo que decíamos ahorita, Noel, que permite que el individuo entonces comience a pensar en superarse, en crear fuentes o hacer cosas que lo puedan llevar más allá. O sea, no quedarse en el lugar donde está sentado. Pero si está mal comido, ¿qué tú crees que va a pensar? Dale 50 pesos a un muchacho de eso que no ha comido y dáselo a otro que ya ha comido. ¿Para dónde va? Pero mira la expresión social de los nuevos ricos, por ejemplo. Los nuevos. Que vienen de la pobreza con mucha comida atrasada. Un pelotero que lo firman, que viene de la pobreza. Los emboceros ahora mismo, que eso está muy de moda. Y el dominicano promedio, de que te gana 3,000 pesos y gasta 4,000 pesos. Es una expresión de eso. El primer sueldo del fichaje, cuando te lo dan a ti, tú empiezas a gastarlo en un carro, un Ferrari o lo que sea. Lo que quiere decir que en términos del comportamiento de nosotros, por ejemplo, llegamos a ricos, tenemos donde cepillarnos en bandeja de oro, pero sin embargo utilizamos el jarro de salsa que utilizamos cuando estábamos en la casa. O sea, que seguimos con la misma mentalidad de pobre. Por ejemplo, en la universidad yo puedo ver eso, en la universidad que yo doy clase. Muchachos que vienen a prepararse, pero que mentalmente no han dado el salto todavía. Y esos inodoros y esos baños, cuando tú entras allá, tú ves que están todos deteriorados,
en vez de sentarse como se debe sentar, se sube encima de ellos. Entonces es una expresión de que esa comida atrasada, ese cerebro que uno tiene, para uno meterle entonces conocimiento científico, no es tan fácil. No. Esas ideas de pobreza que uno tiene, que nació en ella y la desarrolló, independientemente de todo el dinero del mundo que tú puedas tener, si sigues comportándote como pobre, ¿sí?, es una expresión de que el cerebro no ha surtido la modificación que tiene que hacer para producir una mentalidad totalmente distinta. Y a eso que nosotros nos estamos refiriendo. No es que el pensamiento no se produce, porque ¿qué es el pensamiento? El pensamiento es la imagen que se construye en función de la interacción con la realidad. Tenemos una llamada. Así es. Buenos días, recetario. Sí, buenas. Sí. Sí, un placer. Sí, es eso el tema muy bueno, muy interesante. Recuerdo, porque por lo menos yo pasé eso, o sea, yo llegué a la escuela sin desayunar, o sea, y yo no rendía igual que el día que me iba a desayunar, o sea, aún hasta se dormía en la clase. Y lo primero que te preguntaba tu profesor es, ¿tú te desayunaste? ¿Tú hiciste esto? Y mandaban a llamar a los papás de uno, ¿sabes? Entonces, eso es real, o sea, si usted no se va desayunado a la escuela o hasta para el trabajo, usted no va a rendir igual. Sí. El mal comido piensa, pero mal. Piensa, pero en desventaja. Y hay otra cosa. Tú sabes que al dominicano le encanta ingerir bebidas alcohólicas. Imagínate un mal comido bebiendo. Va a inhibirse más rápido. Así es. Buenos días, recetario. Sí, buenos días. Sí. De nuevo para compartir con ustedes, qué sé yo, conocimiento que uno ve en la cara de uno. Sí. Ustedes planteaban ahorita sobre, por ejemplo, sobre personas que han decollado, los grandes emprendedores del mundo. Sí. Jeff Benson. Sí, Elon Musk. Sí. Por ejemplo, está también Steve Jobs. Sí. Está el de Facebook. Mark Zuckerberg. Todas esas personas cogieron lucha. Cogieron su pela, pero no pasaron hambre. Sí, exacto, no pasaron hambre. En su historia bibliográfica no se registra que pasaron hambre. Por ejemplo, LeBron James, no hay una infancia más catastrófica que la de LeBron James, hijo de un padrato que vendió droga, el papá lo abandonó cuando era 3 años. Pero comía, sí. Lucha, vivía de casa en casa, pero comía. ¿Por qué? Porque en estos países existen programas que asisten a la pobreza, que por esa extrema depende de donde esté, porque para aquí la pobreza extrema es esa. Pero el pobre extremo aquí tiene garantizado un seguro médico, el Estado se lo da, de calidad. Tiene escuela, tiene también los programas housing, tiene también los cupones de comida, stamp of food, todo eso. Y hay algunos que se quedan en una zona de confort. Como yo tengo todo eso, pues no avanzo. Ese es el efecto secundario de la ayuda. Tenía un motivo intrínseco de avanzar, tenían otras cosas que lo motivaban, visualizaban cosas que los otros no visualizaban, a pesar de su lucha, se imaginaban en otros lados, y por eso triunfaron. De manera de que la comida es esencial para triunfar. Tú tienes que combinar lo que tú dices, hay que combinar el hambre de alimentos con el hambre de crecer también. ¿Entiendes? Porque si tú no vas la comida y no piensas también en crecer, entonces te vas a quedar en esa zona de confort con las ayudas asistenciales que te dan. No sé si son dos procesos diferentes, pero yo creo que también eso tiene mucho que ver con el carácter, el temperamento que tiene la persona, que muchas veces las situaciones de vicisitudes crean un carácter fuerte y crean la necesidad de diferenciarse de esa realidad, y eso es lo que hace que mucha gente desarrolle esa hambre por conseguir cosas, por salir de ahí a base de su esfuerzo, que no tiene nada que ver con el asunto de un hambre física, de un proceso completamente físico que puede afectar tus capacidades para tomar buenas decisiones. Bueno, la parte de eso es hablar, perdóname, Noel, es hablar un poco sobre lo que es la resiliencia y también hablar de esa capacidad de afrontamiento que el niño debe ir aprendiendo en la edad que se decía ahorita. Sí, pero ¿de dónde se saca una capacidad de resiliencia con hambre? Vamos a una pausa. Sí, vamos a una pausa y cuando regresemos seguiremos hablando con ustedes acerca de el mal comido no piensa en el recetario.